En medio de este tiempo vivimos en una sociedad puramente cultural, donde vive una vida religiosa. Si te das cuenta, vamos de festivo en festivo y todo se mide realmente por las vacaciones, porque como hay vacaciones laborales y escolares, uno está pensando la Navidad, ¡ay! Tengo una semana y pico de vacaciones, Semana Santa, ¡ay! Tengo otra semana libre. Pero el ser humano no se para a pensar cuál es la realidad de su vida, cuál es la obra de la cruz, entender lo que Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la repercusión que tuvo para la humanidad entera y para mi propia vida. Yo no viví el episodio de hace 2000 años, sin embargo, hoy, siglo XXI, año 2021, ese hecho que Cristo realizó en la cruz del Calvario traspasa generaciones, es atemporal y hoy día la obra de la cruz está aquí para mí, está aquí para ti. Y ese gesto de amor que Cristo tuvo no es solamente para unos pocos, es para toda la humanidad. Juan 3:16, el Señor nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Son de los primeros versículos que se aprenden en la escuela dominical. Nuestros niños es de los primeros versículos que se aprenden, porque es necesario que entendamos que el amor del Padre fue tan maravilloso y tan grande que envió a su propio Hijo. Y dice la palabra que Dios no quiere la condenación de este mundo, que Cristo vino no para traer condenación, sino al contrario, para traer salvación. Pero también dice la palabra de Dios que la luz vino, pero aquellos que no quisieron venir a la luz volvieron a las tinieblas porque no querían que sus obras fueran descubiertas. Cristo es la luz, es la perfección, es la claridad, es el camino que necesitan nuestras vidas para poder vivir una vida de bendición. Y el Señor quiere que tú y yo vengamos a esa luz perfecta y a ese caminar verdadero y ordenado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero lamentablemente no es de todos la fe y no todo el mundo quiere seguir a Cristo a la manera que debemos seguir a Cristo. Recuerda que no es la Biblia la que se ajusta a mi fe. No es Dios el que se ajusta a mi fe. Es el hombre, es el ser humano, soy yo quien tengo que ajustarme al reino de Dios, a su justicia. Soy yo quien tiene que tener el parámetro de Cristo en mí y soy yo quien tengo que preocuparme por conocer cuál es la palabra de Dios y el camino que Dios tiene para mi vida. Mientras yo estaba ajena a las cosas de Dios, en mi ignorancia yo vivía como quería, tomaba las decisiones que quería, pero cuando viene Cristo y la palabra del Evangelio en nuestras vidas, entonces yo comienzo a buscar de Dios y comienzo a ver qué es lo que Dios está demandando de mí y de mi vida. Amén. Yo sé que humanamente y todos nos ha pasado así. Venimos a Cristo en medio de nuestros problemas. Así sucedió en nuestra familia. En medio de mucho caos por enfermedad, por falta de economía, nos presentaron el Evangelio y nosotros dijimos, sí, yo también creo en Dios. Éramos católicos, apostólicos y romanos. Sí, yo también creo en Dios. Pero la cuestión es si tú tienes un Dios de bolsillo o si realmente tú estás conociendo la palabra de Dios y el reino de Dios y estamos entendiendo el obrar de Cristo en cada uno de nosotros. Y fue realmente un año más tarde desde que nos hablan de Cristo, del Evangelio, de su palabra y de un estilo de vida diferente que marca la diferencia. Fue un año más tarde que en el peor momento de nuestras vidas dijimos, vamos a la iglesia,
Fue un miércoles, un día cualquiera, vamos a la iglesia. Y es ahí donde, oyendo la palabra del Señor, que casi ni me acuerdo de aquella palabra, éramos bien pequeñas, pero ya Dios estaba obrando en nuestras vidas y llamándonos, a nosotros en nuestra niñez, a mis padres en su juventud, pero era Dios llamándonos a cada uno de nosotros. Aún mucha gente que pasa por la puerta y entra a la iglesia, a veces a modo desesperado, o gente que rápidamente busca por internet porque no aguantando más, dice: voy a buscar una iglesia a ver qué me cuentan. De una forma o de otra, el Evangelio viene a nuestras vidas y tú y yo necesitamos dar respuesta a Dios. El Evangelio viene. ¿Qué haces con Dios y con su palabra en tu vida? El amor de Cristo fue derramado en cada uno de nosotros. Aquel que ha creído en Jesucristo, dice la Escritura, no es condenado, pero aquel que rehúsa, que rechaza creer en Cristo, es condenado, porque no hay otra salida, no hay otra respuesta, solamente Cristo en nosotros, iglesia. ¿Sabes? Cuando comienza la venida, cuando viene Jesús, el precursor es Juan el Bautista, y Juan estaba predicando el arrepentimiento. Y dice la Escritura que vinieron algunos sacerdotes y levitas y le preguntaron a Juan el Bautista: ¿eres tú el Cristo? Y Juan dice: yo confesé y no lo negué, no soy el Cristo. Y le dijeron: ¿eres Elías? Porque Elías había sido uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. ¿Eres Elías? No, no soy Elías. ¿Eres un profeta? No, no soy un profeta. Entonces, ¿quién eres? Yo soy aquel de quien dijo Isaías 40. He aquí viene uno preparando camino. He aquí viene alguien desde el desierto preparando el camino del Señor. Ven conmigo a Isaías 40, porque este es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros, mensaje de salvación. Ya el profeta Isaías, 700 años antes de la venida de Cristo, él profetizó que un Salvador tenía que venir. Isaías 40, versículo 1, dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hasta el día de hoy, iglesia, Dios está diciéndonos a toda la humanidad, en todo continente, a todo ser humano: consolaos, consolaos, pueblo mío, porque Dios viene. Ese consuelo es esa esperanza que tenemos. Hay esperanza, hay salida para el hombre. En medio de una sociedad que se consume a sí misma, en medio de una generación que no tiene esperanza, aun con una gran preparación, aun con una gran motivación, sin embargo no encuentra salida por ningún lado. Y sin embargo Dios está diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío, porque Dios viene. Y aún en medio, y está hablando en ese momento al pueblo de Israel, que se había apartado de Dios, que había ido en pos de otros dioses, que había dejado al Señor su Dios después de que el Señor les había mostrado su grandeza,
su amor, sus grandes propósitos. Sin embargo, el pueblo de Israel había dejado de lado a Dios. Pero también viene un tiempo en que Dios dice, he aquí yo vengo, y he aquí yo vengo trayendo esperanza y consuelo. ¿Y a quién levanta el Señor? A un Juan el Bautista, que dice que viene preparando el camino del Señor y que está diciendo, voz que clama en el desierto. ¿Qué hay en un desierto? Nada, salvo mucho calor durante el día, frío en la noche en ocasiones. No hay vegetación, no hay nada habitable, es todo inhóspito. ¿Y sabes por qué está diciendo voz que clama en el desierto? Porque todo aquel que se levanta siendo un vocero de Dios en medio de esta generación es como un puro desierto, una situación inhóspita, gente que no entiende, que no comprende, pero sin embargo dice voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, todo valle sea levantado, todo monte sea bajado, todo lo torcido en las vidas y en los corazones, enderécese. Todo donde está áspero, dice, allánese, y verá toda carne la salvación y la gloria de Dios. Y nos está mostrando cómo uno tiene que acercarse al Señor, porque esa era la predicación del arrepentimiento. Nadie puede venir en su orgullo, en su vanidad, bueno, Señor, a mí dame lo que necesito, que es esta pequeña cosa. Yo creo, a ver, pensando, creo que lo tengo todo, pero me falta esto. Y yo vengo para que tú me des esto. Sin llegar el hombre a entender que necesita redención en su vida y en su corazón. Redención es comprar por un alto precio a alguien que estaba esclavo. Era un término que se utilizaba siglos atrás para los esclavos y venían personas para redimir, para comprar por un alto precio a un esclavo y poder otorgarle la libertad. Y la redención en medio de esta generación es la esclavitud del hombre al pecado, a la maldad. Y viene Cristo trayendo esa salvación tan grande y poniendo el precio, un alto precio, porque fue un precio del derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Alguien manso y humilde, como vamos a leer más adelante. Cristo viene trayendo el cambio para toda la humanidad y puso su vida en rescate por la nuestra. Pero en nuestras vidas, querida iglesia, y cada uno tiene que examinarse a sí mismo, cómo venimos delante del Señor. Muchas veces yo oro a Dios y le digo, mi Dios, necesito que todo lo torcido en mi vida se enderece. Necesito que todo lo áspero, que toda piedra del camino sea quitada. Necesito que todo lo que me he subido en mi orgullo y en mi vanidad me baje. Necesito que todo complejo y toda situación hostil que yo no me valoro tenga que subir a su nivel. Cristo, ajústame. Cristo, ajústame a tu palabra. Señor, ajústame a un vivir agradable a ti, Señor. Y dice, verá toda carne la salvación de Dios. Pero le dice el profeta, clama a voces. Y dice Isaías, ¿qué tengo que decir a voces? Y comienza a decir que toda carne es hierba. Y toda gloria de la carne es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita. ¿Y qué está hablando? Ahora viene la primavera, ya estamos en primavera. ¿Y cómo ves los prados? ¿Has visto esos prados verdes? Después de la lluvia del invierno, después de la gran nevada Filomena, ¿has visto esos prados verdes? Dice que el ser humano y el hombre es como la hierba del campo. Y la gloria del hombre es como la flor de ese campo. Has paseado en la pradera y has visto esas flores amarillas que salen, que nadie las ha plantado, que son propias del campo. Esas amapolas. Ahora, ¿cuánto dura el campo verde y la flor de ese campo? Dale hasta mediados de junio y entrado julio. En cuanto viene el sol abrasador, todo ese campo verde está pajizo, seco absolutamente y se ha ido todo.
¿Por qué está diciendo la palabra de Dios que el hombre es como la hierba del campo y la gloria del hombre es como esa flor, que es la hierba se seca, la flor se marchita, sin embargo, la palabra de Dios ha de permanecer para siempre? Porque aunque nosotros vemos que un día pasa detrás de otro día y dices, buf, ¿cuándo me moriré? Buf, ¿cuándo pasará el tiempo? Dios está viendo al hombre en esa fragilidad y en esa debilidad. Aún nosotros, cuando ya tenemos una edad, nos damos cuenta cuán rápido ha pasado la vida. Eras joven, conociste a tu esposo, tu esposa, tuviste tus hijos y cuando te has querido dar cuenta tienes hijos mayores, por ejemplo. O eres un niño, estabas en la escuela, en primaria y ahora te encuentras que estás a punto de entrar en la universidad o estás a punto de entrar en estudios más fuertes. La vida pasa muy rápido y la palabra dice que solamente la palabra de Dios es la que ha de permanecer para siempre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Enderezar nuestros caminos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Quitar toda piedra, todo obstáculo que nos está impidiendo correr la carrera que tenemos por delante. Una vida de fe, una vida que realmente a Dios le agrada. Una vida que se acerca a su luz verdadera y está diciendo, Cristo, llena mi vida. Cristo, llena mi corazón en todo. Y para eso estaba Juan el Bautista. Y dice la Escritura que había algunos sacerdotes y levitas y le dijeron, entonces tú ¿quién eres? ¿Y por qué bautizas? Y él dice, he aquí yo bautizo en agua, pero hay uno de quien yo no soy digno de desatar ni las sandalias, que él será quien os bautice en Espíritu Santo y fuego. Y ya la palabra de Dios estaba trayendo la redención a través de la persona de Jesucristo nuestro Señor. Pero venimos a Cristo primeramente rindiendo nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Cómo me acerco a Dios, Gema? ¿Cómo me acerco a Dios? En humildad, en sencillez y reconociéndole a Él como el único Dios verdadero. Reconociendo su grandeza, reconociendo su palabra por encima de todas las cosas y su ley, y dejando, Señor, ayúdame ahora a través de tu palabra a enfocar mi vida, traer dirección a mi vida, que todo lo torcido venga a lo derecho, que todo lo que está áspero sea allanado, que todo lo que se ha subido más arriba se baje, que todo lo que está abajo se suba, que el Señor sea el que traiga orden y equilibrio a cada vida y a cada corazón. Amén. Vamos a leer en Mateo 21. Jesús comienza a trastocar toda su generación. De hecho, para aquellos que no creen en Cristo como Hijo de Dios, muchos de ellos le reconocen como un revolucionario, porque en medio de su generación vino a levantar ampollas en medio de una sociedad política, religiosa establecida, y Cristo vino para traer un orden tremendo a la sociedad de aquel momento. Pero nosotros necesitamos seguir los pasos del Maestro. Hoy, Domingo de Ramos, es la entrada que se llama entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Pero mira su actitud y mira la alabanza a Dios tan tremenda. Dice Mateo 21:1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y sus discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando se produce esta situación, iglesia, dice la Escritura: id a la aldea, vais a ver un asna y un pollino al lado, pollino sobre el que nadie se ha sentado jamás. ¿Por qué el Señor no escogió otro animal? ¿Por qué no podía? Los animales de por sí tienen características cuando tú los ves. La fiereza del león es fiero, es fuerte, el oso es fuerte. Ves distintos animales, aún el caballo. El caballo es orgulloso, imponente, sus crines. Todo en él hay hermosura y grandeza. ¿Por qué Jesús, que iba a ser coronado rey e iban a mostrarse como el rey de reyes, por qué escogió un pollino, un asno, hijo de animal de carga? Esos animales eran utilizados sencillamente para llevar carga pesada, para servir al hombre en los quehaceres del día a día, a los ganaderos, en la siembra. Eran animales de carga. ¿Por qué Jesús vino montado en un pollino? Porque en todo momento Cristo vino en humildad, en sencillez y como siervo. Es más, el capítulo anterior, en Mateo 20, la madre de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo, dice la Escritura que se acercaron a Jesús y le dijeron, Jesús les mira y le dice: ¿qué queréis? Señor, quiero hacerte una petición. Decidme. Quiero que mis dos hijos en tu reino, uno se siente a mi derecha y el otro se siente a tu izquierda. Y Jesús les mira y les dice: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del mismo vaso que yo bebo? ¿Podéis ser bautizados del mismo bautismo con el que yo soy bautizado? Y le miran y le dicen: podemos. Y Jesús les responde: en verdad, del vaso del que yo bebo, vosotros beberéis. ¿Cuál es la copa de la que bebió Jesús? El sufrimiento y el sacrificio. Ya les estaba anunciando a sus discípulos que por causa de la fe iban a ser perseguidos, que por causa de la fe muchos iban a ser matados y asesinados. Tal vez tú y yo no estamos viviendo a día de hoy esa persecución, pero ya los discípulos pagaron un gran precio por la fe en Jesucristo. Por eso les dice: del vaso que yo bebo vais a beber vosotros, porque en verdad vais a entender lo que es seguirme a mí y seguir mis pasos. Del bautismo con el que soy bautizado también vais a ser bautizados. Ahora, el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no soy yo quien lo puede otorgar, sino mi Padre tiene destinado a aquellos que se han de sentar a la derecha o a la izquierda. ¿Qué estaban mirando esa madre y sus hijos? La posición. ¿Qué estábamos diciendo la semana pasada del sistema de valores que tiene esta sociedad y a lo que aspira el ser humano? A la posición, al ser, al estar, al tener. ¿Qué estaba hablando Jesús? Que ese no es el camino del cristiano ni del creyente. Y dice que el resto de sus discípulos les miró a estos dos y le dijeron: ¿pero qué estáis diciendo? Y Jesús les dio la gran enseñanza de aquel día. Vosotros sabéis que los reyes gobiernan las naciones como quieren, y aquel que tiene poder ejerce control sobre los demás. Pero no será así entre vosotros.
El que quiera ser más grande será vuestro servidor. El que más lugar más preeminente quiera tomar tendrá que ser aquel que sirva a los demás, porque así como el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir a los demás. Iglesia, entendemos nuestra posición y como cristianos, cómo tiene que ser nuestra vida en esa humildad. ¿A qué aspiras en la vida? ¿Cuáles son tus metas? Y no te digo que uno no quiera tener una buena vida, buen plato de comida, un piso en el que estar. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de la motivación del corazón. Porque si el mismo Jesús, que era Señor y Rey, entró en Jerusalén sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga, sin embargo era el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero mostró su grandeza y su poder a través de amor, humildad y servicio. Dice la Escritura que arrojaron, toda la gente de aquel lugar arrojó sus mantos, cortaban ramas de árboles y las extendían para que Jesús pasara y comenzaban a adorar: Hosana al Rey de Reyes, Hosana al Altísimo, Hosana al Hijo de David. Hijo de David, por cuanto todos los judíos sabían que del linaje del rey David debería de nacer el Mesías y el que habría de traer salvación. Estaban reconociendo a Cristo como el Hijo de Dios y el Rey verdadero. Esa fue la entrada en Jerusalén. Pero iglesia, la misma multitud que aclamó a Dios y que le exaltó, más tarde, una semana más tarde, también dijo: crucificadle. No es cuestión de un sentimiento momentáneo. La fe, iglesia, no es tener un momento emotivo. No es tener un momento de he tenido una visión. No es sentimiento y emoción. La fe es una decisión del ser humano de rendir su vida a Cristo y de reconocer a Dios en su total manera de vivir. No es una fe ocasional. No es una fe estacional. Porque toca, porque debe, porque los domingos me preparo porque voy a ir a la iglesia y ahí siento un poquito más a Dios y me voy a pedir perdón a Dios por todos los pecados que he cometido durante la semana. En la semana ni me acuerdo, pero llega el domingo y vamos a ponernos en orden. No es una fe ocasional, es una fe vivida cada día de mi vida. Es una fe que se rinde al Señor, que se humilla delante de Él, que vive una vida de amor, de servicio para con los demás, que dice: Señor, heme aquí, aquí está mi vida, mi profesión, todo cuanto hago quiero que te alabe y que te adore. No son momentos de adoración solamente, es un estilo de vida que adora a Dios, que clama a Dios, que busca de Dios. Amén. Entendemos que es el Señor en medio nuestro. Mateo 21:12. Estamos siguiendo la escritura de Mateo 21 en esa entrada triunfal. Y dice la escritura que seguidamente y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí.
¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Seguidamente, lo que Jesús comienza a hacer es echar abajo a todo un sistema religioso. Cuando Jesús llega al templo, ahí se estaba produciendo mercadería, porque si tú conoces la historia, realmente cuando Cristo viene ya no hay más sacrificios por el pecado. Sin embargo, antes de la muerte y del sacrificio de Cristo, para el pueblo expiar sus pecados y en forma de adoración eran sacrificados animalitos, palomas, corderitos, diferentes animales para que mediante el sacrificio expiar el pecado del pueblo. ¿Y qué habían convertido la casa de Dios? En un lugar, en un tráfico de influencias donde se cometía fraude porque estaban vendiendo aquellos animalitos más por encima del precio debido, y la casa de Dios era simplemente un lugar de cambio y de trueque. En eso se había convertido la casa de Dios. Y cuando Jesús llega, lo primero que hace es echar fuera, y lo primero que dice: mi casa es llamada casa de oración para todos los pueblos, lugar de búsqueda. A día de hoy, iglesia, lo mismo sigue proclamando esta palabra. Casa de Dios es casa de oración y lugar de búsqueda y de adoración. Nunca la casa de Dios puede utilizarse para tráfico de influencias o lugar donde me reúno porque conozco amigos, estoy muy contento con amigos, o lugar donde venga, vamos a vender cosas, vamos a proveernos de trabajo, vamos a... Casa de Dios es lugar de búsqueda y lugar de adoración a Dios. Primeramente Dios, su palabra, su bendición. Y cuando tú sales de este lugar, puertas afuera, comienza a clamar a Dios, porque Dios responde tus oraciones. Pero casa de Dios es lugar de búsqueda, no es un lugar de comercio. La salvación no se compra por dinero. La sanidad no se compra a cambio de dinero. Da igual lo que tú ofrendes, da igual lo que tú des. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Es lo más maravilloso que Dios ha podido traer sobre la vida humana, porque no es ni por lo que tengo ni por lo que soy. No es ni por lo listo que soy ni por lo que me he preparado. No tiene nada que ver con el sistema de valores humano. Salvación es por gracia, salvación es por la fe en el Hijo de Dios. Señor, yo sé que tú vives y que tú estás en mí, y que todo cuanto yo necesite, tú me lo darás a su debido tiempo. Pero yo vengo aquí a alabarte, a adorarte. Por eso dice que los muchachos aún estaban alabando. Gente todavía entraba en el templo y viendo a Jesús, hosana al Altísimo, hosana al Rey. Como cuando tú y yo estamos aquí cantando en el tiempo de alabanza. ¿Crees que la alabanza es para ti? ¿Crees que la alabanza es para mí? La alabanza es para Dios. La alabanza es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando yo entro en la alabanza y la adoración, yo me sumerjo en el reino de Dios y en su presencia. Ya me da lo mismo quien esté a mi alrededor. Ya me da lo mismo cómo he venido, si tengo el ojo para abajo, el labio para arriba. Me da igual. He venido para presentarme delante de Dios, presentar mi vida en adoración, en ruego, en súplica. Él me oye. Él me oye. Es más que suficiente, iglesia. Él te oye. No necesitas el beneplácito de nadie. No necesitas ninguna bendición sacerdotal. No necesitas ninguna profecía extra. Cuando vienes a la casa de Dios, el mismo buen pastor es el que está en medio nuestro y ministra nuestras vidas. Por eso, cuando Juan el Bautista dice que al día siguiente vio venir a Jesús, le miró y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
supo reconocer, porque ni Juan hasta ese instante supo que su propio primo era el ungido de Dios. La Escritura dice: aquel que me ha enviado a bautizar es el mismo que me ha dicho: sobre aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma y permanezca en él, ese es el Hijo de Dios. Y el día en que Jesús fue bautizado, dice que los cielos se abrieron, una paloma descendió y la voz de Dios que dijo: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él seguid. Y era el Espíritu de Dios. Ni siquiera su primo supo hasta ese momento que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Pero lo cierto es que Él vino a traer cambio y que la casa de Dios a día de hoy tiene que ser lugar de búsqueda, lugar de adoración, donde aquí nadie influencia sobre nadie, donde aquí nadie puede ni debe manipular a nadie. Jamás acudas a un lugar donde tratan de manipularte ni en las palabras ni en los pensamientos, porque la emoción dura un momento. La decisión de seguir a Cristo dura toda la vida. Y eso, iglesia, es sumamente importante. Cuando los fariseos venían a Jesús, y esta es la parte siguiente, pero te la cuento para no leer mucho y cerramos. El Señor les habla por parábolas y les dice: he aquí un padre tenía 2 hijos. Y el padre llama a uno de sus hijos, le dice: hijo, ven y ve a trabajar a mi viña. Y el primero dijo: no voy. Pero después, arrepentido, fue. Y va al segundo hijo y le dice lo mismo: hijo, ven a trabajar a mi viña. Y dice la Escritura que el segundo hijo dijo: sí, voy, pero luego no fue. Y le pregunta: ¿cuál de los 2 hijos fue el que hizo la voluntad del Padre? Y los fariseos le dijeron: el primero. Que sepáis que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque Juan el Bautista, que ha hablado el camino de justicia, ha predicado, y ellos se han arrepentido y han venido a Cristo, y vosotros, que se os ha predicado el mismo evangelio, no creéis en mí. ¡Wow! Fuerte palabra. Aquellos que se creen religiosos, aquellos que creen conocer a Dios, sin embargo, no han encontrado o no han hallado que necesiten arrepentimiento en su corazón. Mira, iglesia, tenía 5 o 6 años yo, a mí no me dio tiempo a hacer nada malo. Y posteriormente seguí a Cristo lo mejor que pudimos o sabíamos o entendíamos. Es decir, nunca fui una niña ni que me metí en drogas, ni que me metí, no. Pero ¿eso me hacía o me hace más bueno a los ojos de Dios? Quien no se arrepiente, quien no entrega su vida a Cristo, es igual que cualquier otra persona que haya pasado toda su vida de pecado en pecado, pero habiéndosele presentado a Cristo, haya dicho: Señor, perdóname, límpiame y lávame de mi maldad. Publicanos y prostitutas eran los 2 sectores más avergonzantes de la sociedad de aquel momento. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, pero muchos eran los propios judíos enviados por los romanos, por el sistema político de los romanos, y por las historias y los historiadores se sabe que al final sacaban mucho más dinero, que extorsionaban al pueblo, y ser publicano era lo peor, el peor oficio. ¿Quién quiere Hacienda? Nadie quiere Hacienda. Pues en aquel tiempo, peor todavía. Y las rameras, mujeres que venden su cuerpo a cambio de dinero, eran los peores sectores. Pero viene Jesús de Nazaret, sencillo, humilde, diciendo que publicanos y prostitutas son las primeras en entrar en el reino de Dios, por cuanto creyeron y se arrepintieron en su corazón. Este es el evangelio que se predica, iglesia, a día de hoy, y que debe predicarse a día de hoy. Es el perdón de pecados lo que nos da acceso
al reino de Dios. Amén. Y tienes puertas abiertas y cielos abiertos cuando enderezas tu vida, cuando lo torcido es enderezado, cuando lo áspero es allanado, cuando tú, viendo tu vida y tu proceder, dices: Señor, quiero obedecerte y hacer tu voluntad todos los días de mi vida. Amén. Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él viene a reinar a un pueblo arrepentido y que vive a Cristo en su corazón. Eso es Semana Santa. Eso es reconocer la obra de la cruz. Él pagó el precio que a mí me tocaba pagar, pero Cristo puso su vida en rescate por la mía. Amén. Vamos a ponernos en pie y cerramos.